Bueno, buenas noches. Mi nombre es Álvaro Legarda. Soy estudiante de último semestre de de Ingeniería de Telecomunicaciones. En primer lugar, pido disculpas por mi voz porque, como le había contado a mi tutora, me hicieron una operación en los dientes. Estoy sin la mayoría de mis dientes, pero por ello he desarrollado unas diapositivas que mostrarán lo que se realizó en los escenarios 1 y 2. Entonces comenzamos con esta primera diapositiva que dice SEAT Pasto, grupo 14, raya 14, solución de dos escenarios presentes en entornos corporativos en el uso de las tecnologías Cisco. Estudiante Álvaro Legarda, San Juan de Pasto, 20 de noviembre de 2020. Continuamos con la presentación de un glosario donde presentamos unos primeros conceptos, los principales conceptos que hemos detallado, como protocolos de enrutamiento, puerto troncal, qué es un router, qué es un spanning tree, para qué sirve, una tabla de enrutamiento que utilizan los routers, y la configuración de las VLANs, que es tan importante para los escenarios que vamos a mirar en esta noche. También hicimos un resumen del trabajo que se realizó, que dice que es la exposición de dos escenarios de red. En el primer escenario de red desarrollamos los conceptos de las configuraciones de OSPF y EIGRP. En el segundo escenario miramos conceptos principales en las configuraciones de switching. Allí también miramos la configuración de VLAN, de puertos troncales, spanning tree, entre otros. Entonces, luego seguimos con una introducción al trabajo, que es el desarrollo de dos escenarios que fueron propuestos en el diplomado de Cisco. En el primer escenario, como ya les había dicho, miramos la configuración de routers, y en el segundo escenario miramos la configuración de switch de capa 2 y capa 3. Entonces vamos con el primer escenario. En el primer escenario podemos ver dos áreas principales. El área 5, que fue configurada con OSPF, donde miramos los tres routers, router 1, router 2 y router 3, que se comunicarán con otra área llamada área E15 EIGRP, la cual cuenta con dos routers, el router 4 y el router 5. Entonces, en esta primera parte hicimos una definición de OSPF y RGP. OSPF dice que es un protocolo de red de encaminamiento jerárquico de pasarela interior que calcula la ruta más corta entre los nodos. Este protocolo también crea una base de datos de enlace de estado que indica a todos los routers que están notificando esta tabla a todos los routers de la zona. Dice que probablemente este protocolo es el más utilizado en la configuración de redes. Luego este protocolo también tuvo un avance que se actualizó a OSPF versión 3, que maneja IPv6. Dice que una red OSPF se puede descomponer en subregiones o áreas más pequeñas que se llaman backbone, que forman la parte central de una red, de parte de redes que se encuentran en las diferentes áreas de la misma. También vamos a mirar el protocolo IEGRP, que es uno de los principales protocolos que utiliza. Este fue creado por Cisco. También es un protocolo de encaminamiento de vector de distancia, y entre sus características principales tenemos que este protocolo detecta también vecinos, aunque no garantiza, dice, el uso de una mejor ruta como lo es OSPF, ¿no?, que es un protocolo que se maneja mayormente.
Entonces dice que también dice que este protocolo IGRP guarda unas tablas de IGRP principales, que son la tabla de vecinos, tabla de topología y tabla de encaminamiento. Eso es como una definición que quería introducir allí como para ingresar en el trabajo. Luego vamos a la configuración que se hizo en Packet Tracer. Aquí podemos mirar en Packet Tracer, ya tengo montado el escenario que nos pide en este trabajo. Como vemos, aquí hay el router 1, router 2, router 3 en un área OSPF área 5, y también miramos el router 4 y el router 5 en el área 15 con las configuraciones de IP que nos pide en esta parte. Se hicieron todas las configuraciones y continuamos con la primera parte, que dice: aplique las configuraciones iniciales y los protocolos de enrutamiento para los 5 routers según el diagrama que acabamos de ver. Dice que no le pongamos ningún password para que no nos frene el trabajo. Luego procedimos a configurar los 5 routers como nos pedía en el trabajo. Entonces primero miramos en los 5 routers fueron configurados de esta forma, ¿no? Aquí saqué una tabla principal como un resumen de las configuraciones que se hizo en los 5 routers. Entonces en la primera parte habilitamos el router, luego entramos a la configuración principal del router, le asignamos un nombre. Por ejemplo, este router ya está el primer ejemplo con router 1, asimismo se puso los nombres a router 1, router 2, router 3, router 4 y router 5, y se configuraron las diferentes interfaces. Por ejemplo, en el router 1 configuramos la interfaz 00, a esta interfaz le asignamos la IP que nos decía en la guía, que es la 10.13.12.1 con la máscara 255.255.255.0. Luego configuramos una velocidad de datos en 64.000. Luego pasamos a darle un no shutdown, que es habilitando el puerto, y configuramos también le decimos al router que vamos a configurar este router en OSPF, asignamos un ID y también activamos un network 10.113.12.0, que es por el medio del cual se van a comunicar estos routers. Luego salimos del router, configuramos la interfaz 00 y lo comunicamos con el router 2, que le hacemos un description to router 2 y habilitamos este puerto para que se comunique con el router 2. Así hicimos la configuración router 1, router 2, router 3, router 4 y router 5 con las diferentes interfaces que nos presentaba el escenario, ¿no? El escenario principal. Entonces seguimos, de ahí continuamos con, dice que nos pedía el segundo punto, que creemos 4 nuevas interfaces de loopback en R1 utilizando la asignación de direcciones 10.1.0.0 de raya 22, y que se configuren las interfaces que irían a participar del área 5 de OSPF. Entonces esto hicimos un netting. Entonces creamos las 5 loopback, las 4 loopback, la una con 10.1.0.1, la otra con 4, la otra con 8 y la otra con 12, y con sus respectivas máscaras de red. Luego hicimos estas configuraciones, así como podemos mirar aquí. Configuramos el terminal, configuramos la interfaz de loopback 1 con su respectiva IP address. Así también configuramos la loopback 4, la loopback 8, la loopback 12 con su respectiva IP address. Y finalmente en esta configuración realizamos
incluimos estas loopback en el área 5, así como podemos ver en esta diapositiva que fueron incluidas en esta área 5 que nos pide este escenario. Luego en esta diapositiva hicimos una revisión de las configuraciones realizadas en R1 con la creación de las 4 nuevas interfaces de loopback, así como podemos ver aquí en la diapositiva que ya fueron creadas las loopback, la 4, la 0, la 4 y la 8. Luego procedimos en el tercer punto que dice que debemos crear 4 interfaces loopback en R5 utilizando la asignación de direcciones propuestas, y como vemos aquí en esta diapositiva, y decía que debemos configurar estas interfaces para participar del sistema autónomo IRGP 15. Asimismo creamos de la misma manera con la dirección IP solicitadas, creamos las loopback con las direcciones principales 172.5.0.1 y la siguiente con 4, la siguiente con 8 y la siguiente con 12, de la misma manera que hicimos con OSPF, el área OSPF. Procedimos a realizar las respectivas verificaciones en R5 de la creación de las 4 loopback que acabamos de crear. Aquí podemos ver en esta imagen en el router R5 las loopback 0, 4, 8 y 12 que fueron creadas en R5. Luego nos pedía en este escenario que analicemos la tabla de enrutamiento en R3 y verifiquemos que en R3 estaban aprendiendo las nuevas interfaces de loopback mediante el comando shop hyperroute. Pudimos comprobar que realmente el R3 estaba aprendiendo estas loopback, la 2, la 4, la 8, la 12, así como podemos ver aquí en esta imagen que he puesto en este momento. En el quinto paso verificamos el router, dice router 3 para distinguir las rutas IGP y OSPF usando el costo de 50.000, y luego distribuyan las rutas OSPF en el IGP usando el ancho de banda de 20.000 microsegundos en retardo. Entonces hicimos esta configuración utilizando estas configuraciones, donde podemos ver cómo configuramos el costo en 50.000 y los 20.000 microsegundos en esta parte de la configuración del router 3. Luego procedimos, decía que verifiquemos en R1 y en R5 que las rutas del sistema autónomo opuestos existen en la tabla de enrutamiento de cada uno de ellos. Entonces aquí podemos ver en R1 como las rutas de R5 están en R1 y las rutas de R1 están en R5. En el planteamiento del escenario 2, nos planteaba la configuración de 4 routers. Aquí, como podemos ver, 2 de capa 3 y 2 routers de capa 2 con 4 hosts. En la siguiente diapositiva podemos observar el escenario que fue montado en Packet Tracer. Aquí lo podemos ver. El siguiente escenario, que es el escenario 2, que fue montado, ahorita está encendiéndose las interfaces. Este fue el escenario que montamos en Packet Tracer, en el cual hicimos todas las pruebas. Entonces aquí podemos ver una captura de pantalla del escenario 2, y entonces la parte primera dice que debíamos apagar todas las interfaces. Entonces aquí estoy mostrando en esta tabla cómo apagamos las interfaces, ¿no? Entonces aquí ya les había puesto ya le había puesto el nombre a los switches. En este momento, atendiendo al desarrollo del escenario 2, pues me dice que apague las interfaces de todos los switches. Entonces aquí miramos que en DSL1 ingresamos en modo privilegiado, entramos a configuración de la terminal y le decimos que apague. Entramos en todo este rango de interfaces de la 1 a la 24 y finalmente le damos un shutdown diciéndole que apague todas las interfaces.
¿sí? Entonces, de esta misma manera realizamos en todos los switches, en DSL2, ASL1 y ASL2. Hicimos esta misma configuración para apagar todas las interfaces de los switches. Entonces, en la parte B, asignamos un nombre a cada switch. Dice que debíamos asignar un nombre a cada switch. Entonces, eso fue lo que hicimos en una primera parte. Ingresamos al switch, habilitamos el modo privilegiado, entramos en la configuración del terminal y procedimos con hostname a darle el nombre a cada switch. En este caso estoy mostrando el nombre que le di a DLS1 y salimos de la configuración. Asimismo le dimos el nombre a DLS2, ALS1 y ALS2 respectivamente. En la siguiente parte dice que debíamos configurar los puertos troncales y port channels tal como se muestra en el diagrama. Dice: las conexiones entre DLS1 y DLS2 serán un Ether channel de capa 3 utilizando la CAP. Para DLS1 se utilizará la IP 10.12.12.1 con máscara 30 y para DLS2 se utilizará la 10.12.12.2. Asimismo, estas configuraciones las hicimos aquí, como podemos observar en estas capturas de pantalla. Como habilitamos la terminal, configuramos la terminal, entramos a la interfaz 11.12, le asignamos en el group channel 12, se activó el group channel 12. Aquí podemos ver que encendemos la terminal y luego damos un exit, ingresamos a port channel 12, le damos un no switch port y le decimos que ingrese que ese puerto va a trabajar con la IP que nos está diciendo en este punto, que es la 10.12.12.1 con máscara 255.255.252. Damos un exit y así fueron configurados los port channels para DLS1 y DLS2 que nos decía con la CAP. En esta parte de esta diapositiva mostramos la verificación que hicimos de la CAP en DLS2. Aquí podemos ver la configuración que se hizo en la CAP en DLS1. Aquí abajo podemos ver cómo está la CAP, que está cumpliendo la CAP con los puertos fase Ethernet 11, fase Ethernet 12 y el port channel 1 en la fase Ethernet 7 y fase Ethernet 8. Así también comprobamos en ALS1 cómo quedó configurado en la CAP. También podemos configurar, aquí comprobamos en DLS2 la configuración de la CAP. Podemos ver acá abajo cómo está configurado, como nos pedían en las interfaces 7 y 8. También pudimos comprobar en ALS2 la misma configuración en la CAP. En DLS1 también pudimos comprobar la configuración en PAGP. Podemos mirar aquí en el port channel 4 configuradas las fases Ethernet 9 y 10 que nos pedía en este escenario. También pudimos comprobar en el ALS2 la configuración del port channel 4 en PAC en las interfaces 9 y 10. También comprobamos en DLS2 la configuración de PAGP en las fases Ethernet 9 y 10, como se puede ver aquí en el port channel 3. Luego en el cuarto punto dice: todos los puertos troncales serán asignados a la VLAN 500. Aquí podemos ver que todos los puertos troncales fueron asignados a la VLAN 500. Dice configurar DLS1, ALS1 y ALS2 para utilizar BTP3 versión 3. En esta Cisco esta versión de Packet Tracer no nos aceptó la versión BTP3, por eso configuramos en BTP versión 2. Con los siguientes comandos habilitamos el switch, entramos a la configuración de la terminal,
le dimos un BTP Domain Cisco, luego entramos al BTP versión 2, como les decía, ingresamos el password CCNP321 y quedó configurado. Asimismo configuramos del S1 al S1 y al S2 en BTP versión 3. Luego nos pedían configurar al S1 y al S2 como clientes BTP. Aquí le dimos esa configuración, habilitamos la terminal, entramos en configuración y le decimos BTP que va a trabajar en modo cliente en el S1. Así también en el S2 le dijimos que BTP trabaje como modo cliente para que reciban las configuraciones del BTP servidor que configuramos. Configurar el servidor principal, las siguientes VLAN. Aquí nos decía el número de la VLAN, el nombre de la VLAN, el número de la VLAN. Sí, entonces hicimos de acuerdo a como nos pedía la guía. Verificamos las configuraciones en el servidor principal. Aquí podemos ver las VLAN que fueron creadas: venta, multimedia, admin, personal, seguros, clientes, proveedores, la VLAN nativa que es la VLAN 500, como nos pedía en este escenario 2. Luego nos decía que debíamos suspender la VLAN 434, no nos aceptó, no nos soportó este comando Packet Tracer, pero ante todo se utiliza la parte del comando que se utiliza para suspender es suspend. Con esa parte de comando se suspende cualquier VLAN que queramos suspender. Luego nos pedía configurar DLS2 en modo BTP transparente y BTP utilizando BTP versión 2 y configuración en DLS2 las mismas VLAN que en DLS1. Entonces aquí configuramos en DLS2, aquí como podemos comprobar con estos comandos, configuramos el DLS2 en BTP transparente. Luego nos decía que en DLS2 crear VLAN 557 con el nombre de producción. Aquí podemos ver en esta captura de pantalla con esta serie de comandos. Creamos la VLAN producción en la VLAN 567. Aquí podemos ver creada la VLAN 567 de nombre producción en DLS2 como nos pedía en este punto. Luego nos decía que debíamos configurar todos los puertos como troncales, de tal manera que solamente las VLAN que sean creados se les permita circular a través de estos puertos. Entonces configuramos de acuerdo como nos pedía en estos puntos. Habilitamos la terminal, entramos a la configuración de la terminal, entramos a la interfaz por channel 1, en este caso para DLS1 que trabajaba en el port channel 1. Y luego le dimos un port trunk diciendo que trabaje solo estas VLAN, que en todos estos puertos trunk solo trabaje con las VLAN 1, 12, 123, 234, 434, 510, 11 y 34. Luego le dimos un exit. También asimismo entramos en DLS1 que trabajaba en el port channel 4. Asimismo también configuramos para que solo trabaje en las VLAN que nos decían y salimos con Next. Y de esta forma hicimos en los 3 switches. Luego nos pedían que configuremos las siguientes interfaces como puertos de acceso asignados a las VLAN. Nos dieron las interfaces y nos describen cómo configurar en cada switch. En DLS1, por ejemplo, en la interfaz 06 y vamos a configurar los puertos de acceso el 3456 y el 1111. Asimismo en DLS2 se especifica qué puertos configurar en el S1 y el S2 y eso fue lo que hicimos. Configuramos las interfaces con puertos de acceso asignados a las VLAN de la siguiente manera. Por ejemplo, aquí pongo el ejemplo de cómo se hizo en DLS1 y por qué de la misma manera se hizo para los 4 switch. Habilitamos la terminal, entramos en configuración del terminal,
Por ejemplo, aquí en la interfaz 06 le dimos un switchport mode access, le decimos que vamos a trabajar en el modo acceso. Entramos en el switchport de la VLAN 34, encendemos la terminal, le damos exit. Asimismo entramos en la interfaz 015. En la interfaz 15 le damos un switchport de modo acceso, le decimos que va a trabajar con la VLAN 11 y le damos shutdown. Asimismo, de esta misma manera, pues configuramos todo lo que se nos pedía en esta parte, de acuerdo a los requerimientos de cada uno de los switches y en cada interfaz, como pudimos mirar aquí anteriormente. En la parte 2 decía que revisemos la continuidad de prueba en las opciones configurables, verificar la existencia de VLANs correctas en los switches y la asignación de puertos troncales con el comando show VLAN breadth. Le dimos un show command VLAN breadth, con el cual podemos comprobar las VLAN que fueron creadas, que fueron ventas, multimedia, admin, personal, seguros, clientes, proveedor nativa, que fue la VLAN 500. En la parte 2 también dice verificar que el Ether Channel DLS1 y ALS1 esté configurado correctamente. Aquí podemos ver que los Ether Channel configurados correctamente en DLS1, en ALS1. También se nos pide que verifiquemos la configuración de Spanning Tree en DLS1 y DLS2. Aquí podemos ver el Spanning Tree configurado en DLS1 y aquí configurado el Spanning Tree en DLS2. Y finalmente sacamos unas conclusiones de todas estas actividades que se hicieron. En el escenario 1 dice que a través del desarrollo del presente trabajo pudimos ver los protocolos de enrutamiento principales IGRP y OSPF, de los cuales IGRP son de propiedad de Cisco, que ofrece las mejores características de los algoritmos vector distancia, y de esta manera hacer el protocolo, que es muy importante para negociar con los protocolos sin problemas de compatibilidad. Asimismo dijimos que el protocolo SPF es el más utilizado, que sirve con redes heterogéneas de gran tamaño. También sacamos unas conclusiones del escenario 2, que pudimos ver la configuración de 4 switch de capa 3 y switch de capa 2, con los 4 hosts que nos propusieron. Pudimos ver la importancia de la configuración de las VLANs, como beneficia la configuración de los puertos troncales del Spanning Tree para que rinda un mejor beneficio las redes de comunicaciones, en el sentido de que hagamos separación de la red para trabajar diferentes cosas en cada segmento de red. Y asimismo los beneficios que nos da las VLANs, por ejemplo, es que se pueden dar permisos a cada área de la empresa. Se puede también restringir, si de pronto fuera atacada alguna parte de la red con algún virus, solo atacaría una sola parte de la red, pero no atacaría toda la red. Y también brinda mejores beneficios de ancho de banda por la configuración de los puertos troncales. Esa fue la exposición de estos dos escenarios. Agradezco mucho a nuestra tutora, a nuestro director de curso y a todo lo que ellos nos enseñaron y toda la paciencia que tuvieron con nosotros y todo el tiempo que dedicaron a la enseñanza. Muchas gracias y hasta luego.